¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, en el video de hoy vamos a seguir hablando del desarrollo de la Reforma. Vimos desde hace 3 videos acerca de la Reforma y el Renacimiento, hablamos un poco del Renacimiento y la Ilustración, después hablamos más de la Reforma y hoy vamos a seguir hablando acerca de este movimiento reformado, cómo se fue desarrollando a lo largo del mundo. Bueno, el último video terminamos hablando de Juan Calvino, de la reforma de la cultura o de la sociedad. Todo su trabajo fue para ayudar a la iglesia como organización. Él quería que la iglesia como organización, o sea el cuerpo de Cristo, estuviera bien preparada, conociendo su fe y con la capacidad de poder defender esta fe. Por eso hizo las instituciones de la religión cristiana. Eso fue en el siglo XVI. Ahora, muchos años después, ya en el siglo XIX, bueno, finales del XIX, principios del XX, hubo un pensador que se llamó Abraham Kuyper. Él fue no solamente pastor, sino que también fue fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam. Él es holandés. También fue primer ministro de Holanda, que equivale a la figura presidencial aquí en nuestro país. Escribió y desarrolló el pensamiento reformado de tal manera que fuera más tangible, más vivible. Si bien Juan Calvino empezó la reforma de la sociedad, él continuó con esta idea de reformar a la sociedad ahí en Holanda, en su país donde él pudo, y bueno, él tuvo muchos recursos debido a que llegó a ser primer ministro. Era un hombre muy preparado, era un hombre muy estudiado, y él decía lo siguiente: no hay ni un solo centímetro cuadrado en el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano, no pueda reclamar, esto es mío. Este pensamiento que él tiene de que todas las cosas le pertenecen a Cristo, de que no hay ni un solo centímetro cuadrado que no le pertenezca a Cristo, es el mismo pensamiento que tenía Juan Calvino, como vimos la semana pasada, que decía: no es justo que hagamos un compromiso con Dios en el que tratemos de cumplir parte de nuestras obligaciones y omitamos otras según nuestro gusto y antojo. Entonces, a pesar de que pasaron muchas cosas entre el siglo XVI y el siglo XX, como por ejemplo la ilustración, el desarrollo de la ilustración, el cientificismo, la revolución industrial, la revolución francesa, pasaron muchas cosas, y es por eso que la forma en la que Kuyper entendía la reforma de la sociedad era muy diferente a la forma en la que Calvino la había entendido. Pero los dos tienen este mismo espíritu de decir: todas las cosas le pertenecen a Dios. Todas las cosas le pertenecen a Cristo. No hay ninguna cosa que no le pertenezca a Cristo, sea del mundo natural o sea del mundo espiritual. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, como dice Colosenses 1. Abraham Kuyper desarrolló todos los principios que la Reforma había puesto, obviamente basándose en la Escritura. Él estaba consciente de que la Biblia no nada más es para la iglesia como institución, no nada más es para los domingos, sino que nos provee principios para dirigir toda nuestra vida, en lo académico, en lo eclesiástico, en la familia y en la sociedad. Algo que él hizo fue precisamente delinear estas grandes instituciones en la vida, y que en todas y cada una de ellas Cristo reina. Por un lado, él decía que estaba la familia, la academia, la empresa, la iglesia. Todas estas eran igualmente importantes delante de Cristo. Todas estas tenían su desarrollo y su importancia en la vida del ser humano. No había ninguna más importante que otra. La iglesia no era más importante por ser la iglesia, y la familia no era más importante por ser la familia. Todas ellas tenían una responsabilidad delante de Dios. Todas ellas debían responder a Dios con base en los principios bíblicos que encontramos en la Escritura. Abraham Kuyper era calvinista, abiertamente calvinista. De hecho, tiene un libro muy recomendable para leer que se llama Conferencias sobre el Calvinismo, en el cual desarrolla el pensamiento y los principios bíblicos para aplicarlos a la cultura. Empezó en una serie de 6 conferencias este libro, de la primera vez que fue a Estados Unidos y pisó suelo norteamericano, las cuales son calvinismo y cosmovisión, el calvinismo y la religión, el calvinismo y la política, el calvinismo y la cultura, el calvinismo y la ciencia, y finalmente el calvinismo y el futuro. Vale la pena leer este libro para entender un poco más del pensamiento de Abraham Kuyper. Después, Abraham Kuyper tuvo un seguidor, bueno, tuvo muchos seguidores, pero dentro de estos seguidores se encontraba un jurista, un abogado muy importante, Hermann Dooyeweerd. Hermann Dooyeweerd no fue alumno de Abraham Kuyper como tal, así
que estuvieron en el mismo aula. Sin embargo, llegó a entender y asimilar las enseñanzas de Abraham Kuyper de una forma muy profunda. Herman Dooyeweerd fue no solamente jurista o abogado, ahí también es holandés, también es de los Países Bajos. No solamente fue jurista o abogado, sino que también él fue filósofo por vocación. Él desarrolló la filosofía de la idea cosmonómica. Es una idea muy larga, pero en realidad lo que él quería era desarrollar una filosofía con bases escriturales. Él sabía que la filosofía era muy importante para entender la vida, porque una filosofía lo que hace es darle orden o de forma sistemática organiza la vida. Ahora, durante muchos años, aunque la gente niegue que la filosofía es de Dios, la gente tiene una filosofía. La gente vive con una filosofía. Esa filosofía normalmente es pagana, ¿por qué? Porque no se ha propuesto la base para dar una filosofía cristiana. Bueno, Herman Dooyeweerd, el cual le gustaba mucho la filosofía y aparte estudió teología y aparte era jurista, él proporciona las bases para el desarrollo de una filosofía cristiana. Entonces, él lo que quiere es que los cristianos tengamos una filosofía cristiana la cual dé respuesta y sea una base firme para todo lo que hace la gente. La ciencia, el arte, la cultura, la sociedad. Más o menos vamos por el mismo camino que Juan Calvino. Sin embargo, tanto Abraham Kuyper como Herman Dooyeweerd ahora lo hace de una forma más concienzuda. Recordemos que Juan Calvino fue hijo de su tiempo, estaba dando una respuesta a su tiempo, pero Herman Dooyeweerd tuvo que dar una respuesta en un tiempo moderno y posmoderno, lo cual requiere un poco más de estudio concienzudo de lo que es la filosofía y cómo responder a ella. Bueno, él escribió varios libros, pero creo que uno de los más importantes es Raíces de la cultura occidental y Una nueva crítica al pensamiento teórico. En estos dos libros, Herman Dooyeweerd desarrolla gran parte de su pensamiento. En el libro de Raíces de la cultura occidental habla de un concepto que es el motivo básico religioso. Él no inventó el motivo básico religioso, simplemente pone este nombre a un concepto muy abstracto que él tiene la agudeza de percibir a lo largo de la historia. ¿Recuerdan en los primeros videos cuando hablábamos de la forma de pensar de los griegos, que era una forma dualista? Y entonces hablábamos de que ellos ven la forma y la materia. Bueno, esto es algo que los griegos mismos hablaban de la forma y de la materia. Sin embargo, Herman Dooyeweerd le pone a este concepto, a esta forma de pensar, motivo básico religioso. Este motivo básico religioso es una palabra muy rimbombante. Este es el nombre que él le pone para explicar un concepto un poco abstracto. Ahora, es muy importante en este momento explicar por qué se usan estos conceptos tan rimbombantes, motivo básico religioso. Bueno, es importante entender que en la filosofía todos los conceptos son como entes vivientes. Tenemos que saberlos nombrar y distinguir de otros conceptos que pueden ser muy parecidos. Entonces, en filosofía es muy importante las palabras que se usan para explicar cierto concepto, para explicar algo, sobre todo cuando hablamos de cosas abstractas. Es muy importante en filosofía las palabras que se usan. Por eso es que Herman Dooyeweerd usa un lenguaje así como motivo básico religioso, la idea filosófica de la idea cosmonómica. Bueno, todo eso tiene un porqué. Y es importante saber que él está usando un lenguaje filosófico para poder explicar aún las cosas más profundas de la vida. Él usa este concepto de motivo básico religioso porque él quiere dar a entender que hay un motivo, hay una causa que determina la existencia de algo. Ahorita vamos a ver qué es ese algo. Bueno, primero usa motivo, después básico. ¿Por qué? Porque la palabra básico se refiere a lo que está en el fondo, a lo que es la raíz, lo que va a detener, ¿no? Como una base es lo que detiene el resto del cuerpo. Entonces habla que hay una causa básica que va a mover nuestra religiosidad. Nosotros, es también otra cosa que él enseña, nosotros como hombres somos religiosos. Todo lo que hacemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia tiene un motivo religioso, es decir, estamos respondiendo al verdadero Dios o a un ídolo. Entonces, él empieza explicando los motivos básicos religiosos para explicar qué motivo básico religioso, o sea, cuál es lo más profundo que dirige nuestra cosmovisión. El motivo básico religioso dirige la cosmovisión. Por eso es que es tan importante este concepto que él da.
El motivo básico religioso dirige la cosmovisión y la cosmovisión, como hemos visto a lo largo de todo este tiempo, la cosmovisión dirige todo lo que hacemos, dirige la cultura y por lo tanto dirige la sociedad. Ahora, él se dio cuenta que los cristianos, aunque amaran a Dios y aunque profesaran tener una fe muy firme en Cristo, había algo que no les permitía desarrollarse con los principios bíblicos, dentro y fuera de la iglesia, o sea, en toda su vida. Eso era precisamente el motivo básico religioso que hablamos en videos anteriores, el motivo básico religioso dualista. Y ese motivo básico religioso dualista se nos heredó a nosotros como cristianos. Podemos amar a Dios, podemos realmente leer la palabra de Dios, leer la Biblia, y aún así nos encontramos con que todavía tenemos una mente dividida. Bueno, Hermann Dooyeweerd propone las bases para la filosofía cristiana. Esta filosofía cristiana nos dice, el motivo básico religioso de la Biblia, porque recuerden que la Biblia es la cosmovisión de Dios, definitivamente no es un motivo básico dualista. La única división que hay, las únicas categorías que podemos dividir así con una línea bien clara es entre el creador y la criatura. Una cosa es Dios que ha hecho todas las cosas y otra cosa es la criatura. Nada más existen estas dos categorías. El creador y la criatura, de eso hablaremos más adelante, pero algo que también nos muestra Hermann Dooyeweerd en su filosofía es el motivo básico religioso de la escritura. Este motivo básico religioso es creación, caída, redención. Esto es lo que debe dirigir nuestra cosmovisión. Todas las cosas las tenemos que explicar con base en esto. Creación, caída, redención. Todo tiene un origen, que es, nosotros confesamos y reconocemos que es Cristo, que es Dios. Si las cosas no están tan bien, si hay algo malo dentro de esta creación es por el pecado, pero Cristo quiere que todas las cosas sean como antes. Cristo quiere una reformación. Cristo no solamente quiere eso, sino que Cristo viene a reformar las cosas. Yo sé que reformar suena pues como al movimiento del siglo XVI, pero precisamente este movimiento es eso. Dios da una forma determinada a este mundo, a esta creación. Él dice cómo van a funcionar las cosas. Debido al pecado todo esto se deforma, pero en la redención en Cristo Jesús esto vuelve a alcanzar la forma original que Dios quiere. A lo largo ahora de estos siguientes videos vamos a hablar acerca de qué implica la creación, qué implica la caída y qué implica la redención y cómo debemos entenderla según la dirección bíblica. Entonces, eso es todo por el día de hoy. En este video me gustaría que recordáramos estas dos cosas. Primero, que el motivo básico religioso dirige de forma profunda, incluso espiritual, nuestra vida. Y segundo, ¿qué es una cosmovisión bíblica? ¿O cuál es la cosmovisión bíblica? Hemos estado hablando mucho de cosmovisión en estos videos, pero quiero que veamos qué es la cosmovisión bíblica. Creación, caída, redención. Nos vamos a aprender estas tres cosas de memoria. Nos vamos a aprender estas tres palabras de memoria para recordar que todas las cosas tienen una explicación en la creación de Dios, la caída del hombre y la redención en Cristo Jesús. Que tengan muy buen día. Hasta luego.